Capítulo 611. Una colmena de actividad. En lo profundo del segundo estrato, un explorador furioso corría como si todos los demonios del tercero fueran tras su delicioso abdomen. Había dejado su estación de retransmisión hacía 30 minutos y estaba casi sin gasolina. Sus mutaciones se especializaron en la velocidad, no tanto en la resistencia. Fue una carrera cerrada, se tambaleó los últimos pasos, su energía finalmente se agotó, pero eso fue lo que se pretendía. La colonia sabía exactamente qué tan lejos podía correr, tan lejos como cualquier otro explorador en la cadena, y transmitió su mensaje con éxito antes de ser llevada a una cámara para descansar, otra hormiga enviada para ocupar su lugar en el relevo. Se corrió la voz rápidamente, las feromonas llenaron el nido en cuestión de minutos. No había miedo, solo una determinación sombría y, en el caso del Leroy, una esperanza desesperada. Los Golgari están llegando, anunció Víctor. Esos cabezas de roca llegan tarde, casi me estaba aburriendo, dijo Burke. Tenemos mucho que hacer, Víctor sacudió sus antenas, casi demasiado. Incluso con el tiempo extra, todavía no estamos listos. Los nuevos nidos no están completamente fortificados, nuestro número de cascas de combate de nivel 4 no es lo suficientemente alto y los moldeadores centrales aún no han regresado. Estoy preocupado. ¿Qué pasa con el mayor? Coland preguntó. ¿Qué sabemos sobre su estado? El corredor llegó hace unos minutos, le dijo Burke a su hermana, la mayor se enredó con algo en las profundidades y está de regreso. El próximo corredor debería tener mejor información. Si se trata de una segunda fuerza de invasión, murmuró Víctor. Planifique para lo peor, espere lo mejor. Burke le dio una palmada en el tórax con una antena. Para eso los mantenemos, generales, ¿no? Gracias, refunfuñó Víctor, déjanos toda la planificación a nosotros, como de costumbre. ¿Cómo sucedió esto de todos modos? ¿No es que los generales tengan la estadística de astucia más alta de las castas? Los tres miembros del consejo se volvieron para mirar hacia la esquina de la gran sala de reuniones. Como si sintiera su mirada, Cobalt levantó la vista del modelo de piedra que había estado elaborando en la piedra. No me mires. Ella protestó. Ya tenemos suficiente en nuestro plato tratando de reforzar las defensas. Estas cosas no se inventan solas, ¿sabes? ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Preguntó Víctor. Un sistema que puede transmitir feromonas a largas distancias a gran velocidad que podemos colocar en las estaciones de retransmisión. De esa manera no necesitaremos corredores, lo que nos dará un tiempo de respuesta más rápido y liberará a esos exploradores para un trabajo más importante. Víctor consideró por un momento. No puedo discutir con eso. Sigan con el buen trabajo. Se volvió hacia los otros dos. Volveré a planificar entonces. De ninguna manera podría resolver algo así. Cíñete a lo que eres bueno, respondió Burke. Hablando de eso, será mejor que me comunique con las estaciones. Si las cosas van según lo planeado, deberíamos recibir informes más detallados en los próximos 10 minutos. Sus palabras demostraron ser proféticas, ya que varios exploradores exhaustos corrieron hacia los bordes exteriores del nido, transmitiendo su inteligencia antes de alejarse tambaleándose para descansar. Todo confirmó lo que ya sabían y dibujó una imagen más detallada de la fuerza atacante. En 30 minutos, todos los miembros del consejo disponibles se habían reunido, poniendo sus mentes colectivas en estudiar el mapa de guerra ensamblado en la mesa del consejo. ¿Tenía que ser tridimensional?, se preguntó Victoriant. No, respondió Cobalto. Entonces, ¿por qué? Porque pudimos, dijo el tallador. Olvídalo, espetó Sloan, necesitamos concentrarnos aquí. Según nuestros informes hasta ahora, estamos viendo una fuerza Golgari que es 5 veces más grande que la que nos persiguió cuando rescatamos al mayor. Sin mencionar la exploración inicial. Los informes indican que, por lo que han visto, estas tropas parecen tener un nivel significativamente más alto. ¿Trajeron a los soldados adecuados? Leroy se inclinó hacia adelante en su silla hasta que sus ojos casi se clavaron en el modelo. No puedo esperar para pelear contra ellos. Estarás esperando mucho tiempo, murmuró Sloan. ¿Qué fue eso? Nada. Ahora, déjame llamar tu atención sobre esta área. El general usó su antena como puntero para indicar una sección particular del túnel en el extremo inferior del modelo. El mayor pasó más allá de donde nuestros equipos de mapeo han explorado, pero su última posición conocida es al final de este ramal del túnel.
Los informes aún son incompletos, pero el mayor informó a los exploradores de relevos que una fuerza desconocida atacó en las profundidades. Con posición exacta, se desconoce la fuerza y la intención de esta fuerza, pero no podemos permitirnos subestimarla. Así es, Víctor continuó donde lo dejó su hermana, en este momento, estamos considerando desplegar nuestras fuerzas para defender en profundidad de manera uniforme en los dos frentes conocidos. La información es fundamental en esta etapa inicial. Wills, ¿qué tienes? ¿Tiene para nosotros? Recién regresada del campo, la segunda miembro del Consejo de Exploradores limpió sus antenas, aún polvorientas por los túneles. Tenemos 10.000 exploradores en el campo, ya sea en relevos o en equipos de exploración activos. Nuestros miembros más sigilosos se están moviendo para rastrear el progreso de estas dos fuerzas, pero todavía no tenemos los ojos puestos en la segunda. En cuanto a los Golgari, están llegando llenos de suministros. Grandes trenes de carruajes con ruedas tirados por lo que asumimos son mascotas monstruosas, sin mencionar un gran contingente de magos. Supongo que tienen la intención de establecer una base avanzada. Si bajan una puerta, eso podría significar refuerzos infinitos, observó Brendant. ¿Crees que quieren desafiarnos en números? Advant preguntó, incrédulo. Creo que nos están tomando en serio, respondió Brendant, lo cual no es bueno. ¿Ya hemos hecho algún progreso en el estudio de las puertas que le quitamos a Rillet? Le preguntó a los dos magos presentes. Propelente negó con la cabeza. Es encantamiento en un nivel que no hemos encontrado antes. Ni siquiera tenemos un solo mago que haya logrado aprender la rama relevante de la especialización mágica todavía. Estamos tratando de usar la fuerza bruta para tanta información como podamos, pero es muy lento y requiere muchos recursos. Para ser honesto, continuó Coland, creo que sería mejor que nuestros miembros subieran de nivel sus habilidades y trataran de desbloquear la magia espacial antes de continuar este camino de estudio. No podemos darnos el lujo de ser tan ineficientes. Víctor no estaba preparado para dejarlo pasar. Si podemos aprovechar estas puertas, aprender cómo construirlas, cómo hacerlas funcionar, entonces nuestra colonia perdurará para siempre, incluso si perdemos esta guerra. Nunca podrán atraparnos, podríamos extendernos por todo el planeta. Creo que si supieran que podemos crearlos, todos los inteligentes de este planeta se unirían a la caza para extinguirnos, replicó Coland. Suficiente. Ustedes dos son demasiado ruidosos. Vibrant golpeó la mesa con una pata, el sonido agudo resonó a través de la cámara. Deja que los magos decidan lo que creen que es mejor. Son los magos. Tenemos mucho trabajo que hacer preparando las defensas y preparándonos para pelear, así que vamos rápido. Estoy cansado de hablar. Con esa asombrosa declaración, el poderoso soldado se giró y salió corriendo de la cámara, dejando atrás nada más que un contorno borroso donde solía estar. El resto del consejo la vio irse por un momento, todos pensando exactamente lo mismo. ¿Alguna vez pensaste que se cansaría de hablar? Se preguntó Antionete. Capítulo 612 El trabajo de la guerra. Las hormigas no estaban al tanto del viejo adagio de la tierra. Las batallas se ganan en el campo de entrenamiento, pero sin duda sabían cómo dedicar sus esfuerzos a los preparativos de todo corazón. No cambió mucho una vez que las fuerzas de invasión fueron detectadas, la colonia ya había estado trabajando a toda máquina en la construcción de capacidad y apuntalando sus defensas. Sin embargo, era innegable que la amenaza inminente añadía cierto escalofrío al aire. Tal vez los observadores de descanso obligatorio fueron un poco menos diligentes, tal vez algunos trabajadores más decidieron retrasar su próximo letargo unas horas, tal vez los equipos que entrenaban en las diversas extensiones dentro del territorio de la colonia tomaron algunos riesgos más. Todos presionaron un poco más, tratando de obtener esa ventaja final que ayudaría a la familia a sobrevivir. Mientras los trabajadores, artesanos y soldados corrían para completar sus tareas, muy al este de la colonia, las escaramuzas iniciales ya habían comenzado. ¡Pou! 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 Salió disparado. Despeje de 2 kilómetros. Vamos. 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 El siguiente equipo en 5. 5. Manténganse alejados de los carriles de visión y observen sus abdómenes. Quiero esas antenas nítidas y los ojos enfocados. Estoy hablando de todos los lentes.
El último equipo en disparar su andanada de ácido de largo alcance corrió a través de los túneles, poniendo una sólida distancia entre ellos y el enemigo mientras los exploradores especialistas en sigilo vigilaban la respuesta de los Golgari. La mayoría de los exploradores tomaron amplias extensiones de rango en su configuración de ácido, pero no todos se invirtieron en configuraciones de ácido extensas como el Eldest. Los que sí optaron por desviar la inversión en biomasa de las mutaciones más típicas, como mejorar las mandíbulas o el caparazón, y en su lugar volcaron esos puntos en convertirse en artillería ácida dedicada. ¿Golpeamos? Una exploradora le preguntó a su hermano mientras corrían hacia la zona de despeje. Ni siquiera los ni. El observador nos alineó bastante bien. Incluso si no fue un golpe directo, con tanto ácido en el aire, algo debe haber sido golpeado, razonó el otro. Silencio allá atrás. El explorador más grande que corría al frente envió de regreso a ellos. Estás obstruyendo el túnel con olor. Solo corre. Continuaron corriendo en silencio, los 10 exploradores manteniéndose en una formación cerrada, sus piernas fuertemente mutadas azotando el aire y enviando el terreno como un rayo. Cuando finalmente llegaron a su destino, encontraron docenas de equipos descansando en grupos alrededor del túnel, algunos claramente preparándose para regresar al frente. En el centro de todo estaba una hormiga más grande que las demás, uno de los miembros del consejo, Burke. Bien hecho equipo, dio la bienvenida al grupo recién llegado, diríjanse a la parte de atrás y descansen las piernas. Tenemos una reserva de biomasa allí atrás, asegúrese de llenar, mute si puede y prepárese. Cuando sea su turno para regresar, te lo haré saber. Los exploradores saludaron a su mayor con una antena en la cabeza y se escabulleron para ocupar su lugar entre los cientos de otras hormigas. Burke los observó irse por un momento antes de regresar a la entrada del túnel que mira hacia el este, esperando al siguiente grupo. ¿Cómo va? Advant preguntó, acercándose desde el otro lado del techo. ¿Por qué estás ahí arriba? He estado entrenando mi agarre. Lo he dejado estancado durante demasiado tiempo, así que me atengo a los techos tanto como sea posible. Grip era una habilidad importante para los soldados, ya que tenían la mayor masa de todas las castas, necesitaban rangos más altos de grip para compensar y poder atravesar paredes y techos como quisieran. Podían resolver el problema mejorando la fuerza de las garras de agarre en el extremo de sus piernas durante la evolución, pero ningún soldado estaba dispuesto a gastar la energía en algo que no mejorara directamente su capacidad de combate. ¿Y qué tal te va? Advant preguntó de nuevo. Burke suspiró, o al menos, desató el equivalente de feromonas. Es difícil de decir. No se nos permite acercarnos lo suficiente para evaluar realmente lo que está sucediendo, por lo que realmente no sabemos si estamos logrando algo en absoluto. Estos son ataques de alcance máximo. La mayoría de los exploradores ni siquiera pueden mirar a lo que apuntan. La idea no es infligir daño, recuerda. El objetivo es tratar de fatigar al enemigo. Sé. Había sido francés, la idea del senador, por extraño que parezca. Las hormigas tenían una enorme ventaja, por lo que habían visto, en número sobre el enemigo, lo que significaba que podían darse el lujo de ser derrochadores en el uso de la energía de cada hormiga. Si 10 hormigas pudieran desgastar a un solo Golgari, sería un intercambio digno. El senador había señalado que la fatiga sería un peligro mucho mayor para los inteligentes que para la colonia. Al amenazar constantemente al enemigo y obligarlo a defenderse de un aluvión de ácido sin fin, el Consejo pretendía minar la energía de los invasores, poco a poco. Ojalá pudiéramos involucrarlos más directamente, dijo Burke, parece que no estamos haciendo lo suficiente. Estás empezando a sonar como Leroy, bromeó Advant, ten paciencia. No vamos a poder vencer a estos estúpidos sin luchar inteligentemente. Si se trata de eso y tenemos que empujarlos a través del paredes del túnel, lo haremos, pero hasta que no tengamos otra opción, debemos explorar todas las ventajas posibles que podamos obtener. Lo sé, lo sé. Imagina a un explorador siendo sermoneado por un soldado sobre la paciencia. Tenía que pasar en algún momento, los dos chasquearon las mandíbulas en una risa rápida mientras otro equipo corría por el túnel hacia ellos. Buen trabajo. Burke los saludó antes de pedirles que ocuparan su lugar. El próximo equipo fuera. Llamó, enviando otro grupo de exploradores corriendo al frente para repetir el ciclo interminable. ¿Qué piensas de lo que dijo Sloan? Preguntó Advant. ¿Sobre el colapso del túnel? Creo que tiene sentido.
Tenemos que tratar de pensar en contrarrestar las cosas que aún no hemos visto, y ella hizo un buen argumento. Supongo, el soldado no sonaba convencido, simplemente no sé cómo podrían contrarrestar un túnel entero cayendo sobre su cabeza. Solo porque nos funcionó una vez, no significa que vaya a funcionar todas las veces, la exploradora sermoneó a su hermana, estoy con los generales en este caso. No hay forma de que no tengan un método para detectar o prevenir colapsos de túneles. Viven aquí abajo. Creo que la única razón por la que logramos lograrlo la última vez es porque no lo esperaban. Ciertamente lo harán ahora. Está bien, está bien. Supongo que tienes razón. ¿Cómo crees que los otros equipos de exploradores están encontrando cosas en las profundidades? No tengo idea, pero te diré algo, prefiero ser yo que Willis en este momento. Capítulo 613. Un enemigo decidido. Están cavando a largo plazo, y lo odio. Lo odio. No quiero que sean tan sensatos. ¿Construir una posición fortificada? ¿Asegurar sus líneas de suministro? ¿Avanzando con precaución? No. Esto no es lo que quiero ver. Quiero que se adelanten, echando espuma por la boca y subestimándonos hasta el punto de la estupidez. ¿Puedo desear, no? Después de excavar para salir del túnel y curar nuestras heridas, mis mascotas y yo volvimos sobre nuestros pasos hasta que nos encontramos con los exploradores de relevos. Después de enviar un mensaje a la colonia, decidí que estaríamos mejor atendidos aquí, vigilando esta nueva amenaza, determinando qué tan grave era y absorbiendo todos los XP en el área. Cuanto más tomemos para nosotros, menos obtendrán. Sin mencionar que la cantidad de niveles que necesito para completar mi fusión, mi próximo gran pico de poder, es cada vez menor. Pero espiar a este ejército misterioso está demostrando ser un verdadero dolor en la zona de retaguardia. No podemos acercarnos a ellos. Su guardia está tan alta que ni siquiera puedo ver por encima. Esos estúpidos cristales de detección de monstruos están en su lugar, tienen magos en cada patrulla alrededor del exterior de su campamento, un campamento que construyeron con una eficiencia casi similar a la de las hormigas, debo agregar. Parece que ya tienen instalados todos los métodos de detección de monstruos que conozco, así como algunos que no tengo. Cuando envié a una de mis niñeras a investigar lo mejor que pudieron, incluso fueron detectadas antes de pasar mucho más allá de los guardias. ¿Cómo diablos pudieron detectarlos? Debe haber algún método del que aún no he oído hablar. Desde entonces, han estado relativamente callados, pero ha pasado menos de un día. Envían patrullas para investigar los túneles cercanos, pero no van muy lejos. Ciertamente no lo suficientemente lejos como para sentirme cómodo tratando de enfrentarlos, simplemente están demasiado cerca de los refuerzos. Sus números son otra cosa que no sabemos. Hay más de ellos de lo que inicialmente pensé, y el campamento que se ha establecido ciertamente parece albergar a cientos, pero no sé lo suficiente. Y Morrelia. Esperaba que ella viniera aquí. Tendría la oportunidad de hablar con ella, hacerle una pregunta o dos. ¿Cómo? Hola, Morrelia, ¿cómo has estado? ¿Por qué estás con estos robots asesinos blindados que están tratando de arrancarme la cabeza? ¿Cuándo fue esto algo que sucedió? Demasiadas preguntas y no tengo respuestas. Me encuentro sentado en una maraña de piernas descontentas, mis sentidos enfocados en el túnel adelante que da vueltas y después de 3 kilómetros conduce a la zona habitada por esas latas cuando se acerca un nuevo explorador. Mayor. La noticia ha llegado de la colonia. Finalmente. ¿Qué está pasando ahí arriba? He estado esperando mucho tiempo por esto. Aunque tengo que admitir que el sistema de relevos que han desarrollado los exploradores es muy rápido. Estos pobres exploradores han recorrido un largo camino hasta la colonia y de regreso. La fuerza de invasión Golgari ha sido avistada y se están llevando a cabo enfrentamientos preliminares. Santo cielo. En efecto. Solo el combate indirecto es la información que tengo en este momento, Mayor. ¿Tenemos una imagen de la fuerza de su fuerza? No me doy cuenta si lo hacemos, Mayor. Maldita sea. Está bien, gracias. Aprecio tu arduo trabajo. La exploradora cansada inclina sus antenas hacia mí y se tambalea de regreso a su puesto de espera, claramente sobre sus últimas 6 patas. Tanto en lo que pensar. Pensar no es mi especialidad. Para ser honesto, no estoy del todo seguro de cuál es mi especialidad, puedo averiguarlo más tarde. Me estoy volviendo loco solo parado aquí limpiando mis antenas, viendo esta fuerza misteriosa atrincherarse mientras no puedo hacer nada al respecto. Necesito moverme.
El problema es que el lugar donde la colonia se enfrenta a los Golgari está muy lejos. Si tuviera que correr allí, me llevaría horas llegar allí, y luego, ¿qué pasaría si algo terrible sucediera aquí mientras estaba en camino? Tenemos dos áreas de conflicto y, que yo sepa, no puedo estar en dos lugares a la vez. No pensé que fuera posible, pero mi irritación con el nuevo escuadrón de matones de Morrelia se ha elevado a un nivel aún más alto. Me dirijo al equipo. Vámonos. No tiene sentido estar aquí sentados golpeándonos la cabeza contra la pared. Necesitamos niveles y biomasa, y si estos gamberros nos van a dar tiempo para conseguirlo, no voy a decir que no. Mis mascotas están listas para partir en un momento, dando un paso adelante, o flotando, o simplemente colgándose de mi caparazón, ansiosas por entrar en batalla una vez más. Voy a seguir moliendo, les digo a los exploradores cercanos. Si pasa algo, vengan a buscarme, dejaré un rastro de feromonas, pero quiero que tengan mucho cuidado. No sabemos lo suficiente sobre lo que está pasando aquí, y no quiero ver a mis hermanos desperdiciar sus vidas. Las hormigas reconocen mi olor y regresan a su cuidadosa vigilancia de los túneles, y yo me dirijo hacia arriba, lista para excavar en más biomasa y recolectar algo de experiencia. Cercano. Mantente enfocado, muchacho tonto. Están sucediendo cosas. Donnellan sacudió ligeramente la cabeza para despejarse las telarañas y volvió a centrar su atención en la matriz. Braxis asintió con satisfacción, sin apartar los ojos ni la mente del dispositivo encantado. Tenemos movimiento, murmuró, pero ¿quién y dónde? El mago más joven trabajó duro para sincronizar su mente, no solo con la matriz de detección de monstruos de cristal frente a él, sino también con su propia armadura de mago. Los encantamientos y núcleos entretejidos en las voluminosas placas de metal y piedra mejoraron su capacidad para dirigir sus pensamientos y controlar el maná, pero solo si los aprovechaba adecuadamente. ¿Qué estás sintiendo, chico? El mago mayor canoso le preguntó al joven. Donnellan empujó su mente con más fuerza, justo hasta el punto en que el dolor atravesó su cerebro antes de retroceder con un suspiro. El grande. La señal se está desvaneciendo, creo que está aumentando, junto con muchos otros. No estoy seguro de cuántos. Braxis gruñó. Sí, bueno, son bastante difíciles de encontrar con una matriz de campo, incluso para mí. Casi todos se están mudando, en 5 minutos estarán fuera de alcance. Sin embargo, todavía quedan algunos. Un ojo en nosotros, los malditos descarados. El anciano se rió entre dientes de su propia broma horrible, mientras que Donnellan forzó una sonrisa débil. Braxis era un mago veterano de la Legión y ciertamente un nivel mucho más alto que la sangre nueva como él. Valió la pena no ponerse en su lado malo. Muy bien entonces. Vigilaré aquí, tuve a informarle al comandante. Tengo la sensación de que querrá saber qué está pasando. Reprimiendo sus nervios, Donnellan se armó de valor, saludó a su oficial y salió de su tienda hacia la oscuridad del frenético campamento. Los legionarios corrían en todas direcciones, acarreando piedras, cambiando suministros, preparándose para patrullar u organizando la rápida expansión y construcción. En solo unas pocas horas, una sección aleatoria del túnel se había transformado en una protobase. Él y los otros magos se habían trabajado hasta los huesos moldeando piedra, aplanando áreas, levantando otras y bloqueando las entradas. En el momento en que terminó ese turno, lo habían arrastrado para ayudar a manejar la matriz de detección de monstruos. Su cabeza latía con fuerza después de tantas horas de hechicería continua. Con suerte, el comandante lo dejaría descansar pronto. Atravesó el campamento y se dirigió a la tienda de mando, el centro de actividad del campamento. Después de darse a conocer a un legado, exponer su negocio y esperar en la fila durante 10 minutos, entró y encontró a Titus alzándose sobre una mesa, con un tosco mapa de la estructura del túnel alrededor de su ubicación extendido ante él. Donnellan se estrelló el puño contra el corazón en un saludo enérgico, y el comandante lo miró y asintió. Detrás de esa poderosa figura, descomunal en su enorme armadura, estaba su guardia personal. Tuvo la inquietante sensación de que cada uno de ellos lo observaba y, de alguna manera, todos los rincones de la tienda al mismo tiempo. Tranquilo, joven legionario. ¿Qué tiene el viejo Braxis para nosotros? Movimiento del enemigo, señor. La primera hormiga que vimos, la de alto nivel, se ha movido hacia arriba, llevándose las mascotas y las hormigas furtivas con ellas. Él espera que estén fuera de nuestro alcance en 5.
El comandante gruñó, sus ojos cayeron de nuevo al mapa mientras pasaba el dedo por un túnel sobre su posición actual. ¿Alguno de ellos sigue aquí? Preguntó sin levantar la vista. Sí, señor. Media docena, no muchas. Vigilándonos. Observando y esperando. Titus se enderezó en toda su estatura. Buen trabajo, Don Elan. Ve a descansar un poco, serás necesario en rotación en 5 horas. El alivio que había surgido dentro del legionario ante la palabra descansó apenas tuvo tiempo de crecer antes de que su comandante lo aplastara sin piedad. 5 horas. ¿Qué era él, un monstruo? Refunfuñando para sí mismo, Don Elan giró limpiamente sobre sus talones y salió, luego se tambaleó el resto del camino hasta su propia litera. Ni siquiera se molestó en desatar y apagar su armadura cuando llegó allí, simplemente se derrumbó en su rollo, dormido antes de que su cabeza tocara las mantas. De vuelta en la tienda de mando, Titus estaba perturbado. Estas hormigas no se comportaron como deberían hacerlo las hormigas. Incluso la presencia de una abominación no era suficiente para explicarlo por completo. Tenía una sensación en el estómago que no desaparecía. Había aprendido a confiar en ese sentimiento a lo largo de los años, no iba a ignorarlo ahora. En otras 6 horas, tendría contacto con los Golgari y tenía la intención de hacerles algunas preguntas muy acertadas. Capítulo 614 La piedra perdura. ¿Qué es el maná? Pasó un tiempo vergonzosamente largo antes de que la torre tuviera algo que se acercara remotamente a una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Incluso ahora, no tenemos una forma real de saber si estamos en lo correcto, ya que no sabemos de dónde viene, cómo se hace o a dónde va. Sabemos que existía en Pangea antes de que Dungeon saliera a la superficie. Es posible que el maná siempre haya existido en Pangea desde la prehistoria, pero esa es otra cosa que no podemos confirmar. Cuanto más se adentra en la mazmorra, más densa se vuelve. Esto, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Ha habido mucha discusión sobre si el maná emanaba hacia afuera desde el centro del planeta o si era atraído desde afuera hacia adentro. Se hizo un gran esfuerzo para rastrear los flujos de maná en la superficie y la mayoría de los estudios no han sido concluyentes sobre este tema. En cuanto a la naturaleza del maná mismo, ¿quién sabe? Es un tipo de energía. Es maleable, se puede cambiar a una gran variedad de otras formas de maná, cada una con sus propios atributos, fortalezas y debilidades. Está ligado al mundo natural, ya que replica cosas que son posibles sin él. Algunas veces. Otras veces logra cosas que son imposibles sin su uso. Hasta el día de hoy nos desconcierta, aunque lo usamos ampliamente en nuestra vida diaria e investigación. Gran mago Trisitan de la Torre. El maná estaba subiendo. No era un problema dramático en el momento presente, pero si este exterminio se alargaba, podría causar problemas. Las tasas de generación ya han comenzado a aumentar, si se convirtiera en otra ola. Haiblade negó con la cabeza. No llegaría a eso, tan pronto después de que una ola acababa de completarse. No había habido 2 eventos así tan seguidos en la historia del Imperio de la Piedra. Sería una tontería ajustar su estrategia para adaptarse a un suceso tan extraño. Los niveles aún estaban dentro de la tolerancia, sin duda alcanzarían su punto máximo pronto y luego continuarían disminuyendo hasta que los niveles de maná regresaran a lo que deberían ser. Desechó los pensamientos de su mente con la facilidad de la práctica y se hundió aún más en el estado de meditación necesario para el ritual. Todas las preocupaciones y la conciencia se desvanecieron de la vista. La misión ya no existía, la tienda a su alrededor se volvió negra e incluso la miríada de sonidos del campamento que se había entrometido tan groseramente un momento antes desaparecieron. Todo lo que quedaba era la quietud y la espada. Con movimientos suaves y practicados, Haiblade retiró el contenedor de semillas de piedra. El precioso mineral, molido en un polvo brillante, parpadeó en la oscuridad casi perfecta, la única fuente significativa de luz dentro de la tienda. Con cuidado, el guerrero desenvainó su espada y la colocó sobre la tela preparada que se extendía ante él. 1, 2, 3 veces limpió su superficie, asegurándose de que ni una mota de polvo estropeara su superficie perfecta. Solo entonces tomó la semilla de piedra y lentamente golpeó una pequeña cantidad en la palma de su mano. Podía sentir el maná dentro del polvo, fuerte y vibrante, a través de la roca de su verdadera piel. Fue tentador. Sumido en la meditación, lo ignoró y extendió la mano hacia la hoja. Antes de que abriera la mano, ya podía sentir el hambre despertar dentro de la hoja, la piedra viva deseosa de sustento. Lapis Vitae, la piedra de la vida.
Mientras permitía que la semilla goteara de su palma sobre la superficie de la hoja, la bebió con avidez, absorbiendo el mineral y el maná que contenía para fortalecerse y sostenerse. Era casi un desperdicio despertar la hoja solo para cortar basura de insectos, una especie de monstruo patético, indigno de sus talentos. Pero su círculo había sido menospreciado, su gente atacada. Nada más que la aniquilación de sus enemigos satisfaría su ira. La espada emitió una luz tenue cuando la deslizó de vuelta a su vaina. Tomaría tiempo digerir la comida que le había dado, pero con el tiempo desplegaría una medida de su verdadero poder. Ritual completo, High-Blade se elevó y relajó su estado meditativo. Una vez más el mundo mundano impugnó sus sentidos, el ruido, el desorden y el dolor. Se ocuparía de ello como siempre lo hacía. Sin quejas, piedad ni vacilación. Coranon de la Casa Balta se levantó en toda su altura y salió de su tienda. Estaba cansado de que estas plagas escupieran en su campamento, era hora de que soportaran su ira. Vibrante estaba corriendo. No estaba exactamente segura de a dónde ir, o qué iba a hacer cuando llegara allí, pero dondequiera que ocurriera, quería asegurarse de que sucediera rápido. Los problemas parecían resolverse solos mientras ella fuera lo suficientemente rápida. Fue una de las razones por las que sus mutaciones continuaron enfatizando la velocidad. Cuanto más rápido iba, más fáciles se volvían las cosas, así que ¿por qué no seguir siendo más rápido? No podía esperar hasta su próxima evolución. El tipo de velocidad que sería capaz de alcanzar entonces sería realmente algo digno de contemplar. Vibrante. Mayor. ¿A dónde vamos? Emilia, preguntó su leal general. Vibrante se rió. No estoy seguro. Abajo, supongo. ¿No es bueno bajar? Mejor que sentarse en una sala del consejo. Eso es aburrido. Estaban corriendo a través de los túneles, ella y sus leales seguidores, todos y cada uno de ellos construidos para la velocidad. Todo el grupo era el nivel 4 ahora, un temible grupo de insectos sin duda. Cayeron sobre todo a su paso con ataques feroces y coordinados y devoraron la biomasa como un banco de tiburones antes de correr para alcanzar al grupo de cabeza. De esta manera acumularon experiencia y biomasa a un gran ritmo. Creo que el mayor está aquí abajo en alguna parte. ¿Crees que deberíamos unir fuerzas con ellos? Gritó Emilia, desesperada por seguir el ritmo de su líder. Crin crin. Me pregunto qué está tramando. Algo divertido, estoy seguro. Es una buena idea, Emilia. Bien hecho. La general trató de reprimir la oleada de alegría al ser elogiada por este líder errático y atolondrado que había elegido seguir. Ella necesitaba concentrarse. La colonia estaba en guerra y Vibrant necesitaría su consejo y su conocimiento estratégico si el escuadrón iba a rendir al máximo. Vibrant divisó a una bestia de las sombras que cruzaba sigilosamente el túnel frente a ella y corrió hacia ella, sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello de la criatura, infligiendo un daño masivo. La bestia gruñó, sorprendida por la horrenda velocidad que había mostrado el enemigo. Mover un cuerpo tan grande tan rápido no fue fácil, incluso en la mazmorra. Comida, comida. Krinis se rió y masticó una vez más. En unos cuantos mordiscos más, la mayor parte de la biomasa desapareció y Vibrant volvió a funcionar. Desde que había alcanzado el 5º rango de carrera, usar el estallido instantáneo de velocidad para sorprender a sus enemigos se había convertido en su táctica favorita. Detrás de ella, el sonido de 200 hormigas golpeando la piedra con sus garras hizo eco a lo largo de la cámara, junto con el crujido y el crujido de las mandíbulas cerrándose alrededor de los desventurados enemigos. La colonia estaba en movimiento. Capítulo 615 Marshall la colonia. Era casi divertido, pensó Mendant para sí misma, que una invasión tan anticipada y presagiada resultara en una actividad tan frenética por parte de la colonia. Ninguno de ellos se sorprendió y, sin embargo, todos lograron estar en el lugar equivocado y detrás del paso cuando finalmente llegó el enemigo. Ella misma corría a través del nido principal, organizando equipos de curanderos a punto de partir hacia el frente. O lo que pronto serían las líneas del frente. La verdadera lucha aún estaba por comenzar, y como cada vez que la colonia iniciaba una pelea, habría muchos de sus hermanos que necesitaban curación. Su otra prioridad por el momento, la construcción del enorme hospital dentro del nido, también estaba retrasada. La idea de una ubicación central en la que atender a los heridos más graves tenía sentido para Mendant, aunque no se había dado cuenta de que existía un término para tal instalación hasta hace poco.
El hospital estaba destinado a albergar a aquellos que requerirían un período prolongado de tiempo y una preponderancia de recursos para recuperar su fuerza total. Siendo monstruos, incluso las heridas más severas sanarían rápidamente, dada la aplicación de líquido curativo, magia y una abundante alimentación de biomasa, pero el proceso de regeneración podría llevar días. Además, el descubrimiento de que los miembros más evolucionados y mutados de la familia eran más difíciles de curar había sido una especie de sorpresa para la colonia. Quizás la reina fue la primera hormiga de alto nivel en ser herida, pero nadie podía recordar ese momento, antes de que la colonia realmente hubiera existido. El mayor se había recuperado de heridas graves durante la huida del territorio Golgari y la cantidad de líquido curativo utilizado para curar esas heridas fue increíble. Esto había llevado al inquietante descubrimiento de tiempos de curación más prolongados para el creciente número de hormigas de nivel 4 en la colonia. Así el hospital. Los peor heridos podrían necesitar una semana completa para recuperarse y agotar los recursos que no estarían disponibles en el frente. Por desgracia, los talladores fueron llevados al borde, construyendo 2 nidos completamente nuevos nidos de superficie, innumerables capas de defensas en todo el territorio de la colonia, así como importantes proyectos de construcción aquí en el nido principal. El último equipo partió, cargado con valiosos contenedores de biomasa para alimentar a las tropas en el frente y Mendant se volvió para correr de regreso al sitio de construcción. Los curanderos estarían tan ocupados como los talladores muy pronto. Algo que Cobalt probablemente disputaría. Ella misma no había entrado en letargo en 3 días, y se había visto obligada a huir de los ejecutores del descanso 2 veces en ese tiempo. Estaba empujando sus límites hasta el límite y lo sabía, pero las circunstancias la estaban forzando. La cantidad de construcción que se estaba llevando a cabo en el territorio de la colonia era alucinante. Manejar el flujo de recursos, la extracción, procesamiento e instalación de todas y cada una de las piezas fue una pesadilla de logística que, en su opinión, avergonzaba en su complejidad a la gran estrategia de los generales. Los talladores movían cientos de toneladas de material cada hora, miles de ellos, arrastrando piedra y mineral con sus mandíbulas, dando forma a la mazmorra con su magia. Eso ni siquiera incluía las docenas de proyectos de investigación en curso. Forzar las venas de dungeón de un área. Prioridad máxima, según el consejo. Desentrañando la tecnología de puertas. Máxima prioridad. ¿Estás desarrollando nuevas combinaciones de runas para encantamientos de combate? Máxima prioridad. Mejores puertas. Puertas más fuertes. Más trampas astutas. Nunca terminó. El tallador enfocó su mente y trató de sacudirse sus quejas. No importaron. Solo importaba el trabajo. Ella misma estaba inmersa en el proceso de diseñar otro adicional nido. La ingesta de materiales de la colonia de los puestos avanzados de recolección de recursos pronto superaría su capacidad actual para procesarlos y refinarlos. Podrían expandirlo, obviamente, pero esa solución era poco elegante e ineficiente, algo que le retorcería las tripas como un cuchillo. Si adoptaran ese enfoque, los talladores tendrían que agregar constantemente a un sistema al borde del fracaso para siempre. Ocuparía demasiado espacio, debilitaría las defensas internas del nido y no procesaría los materiales a tiempo, lo que dificultaría el esfuerzo bélico. No, se necesitaba un nuevo sistema. Y dado que se estaban rediseñando las forjas, fundiciones y refinerías dentro del nido, ¿por qué no las estaciones mineras? Y si se estaban reconstruyendo las estaciones mineras, ¿por qué no desarrollar un mejor método de transporte? Sola en una cámara, Cobalt se desplomó sobre la piedra, cayendo en letargo contra su voluntad. En el centro de la gran cámara había una gran talla de piedra, de 10 metros por 10 que representaba la sección del nido del tallador, no como era, sino como sería. Se avecinaba una revolución. Los magos estaban decayendo. En el período previo a la invasión, Propellant y Coolant habían liderado a su casta en una campaña concertada para aumentar la efectividad del combate lo más alto posible en el menor tiempo posible. Esto había requerido que los magos comenzaran un entrenamiento de combate activo, mago contra mago. Las lesiones habían sido más extensas de lo previsto, pero los resultados valieron la pena. El resto de su casta se dedicaba a la investigación junto con los talladores, inclinando desesperadamente sus mentes para abrir los secretos de las puertas y el plegamiento de las mazmorras, como habían llegado a llamarlo. El empujón final había sido un maratón de duelos de 24 horas en el que los magos se lanzaron hechizos unos a otros sin pausa, hasta que sus sesos casi comenzaron a salirse de sus oídos.
Cada onza de experiencia que pudieron ganar había sido exprimida de las exhaustas hormigas hasta que colapsaron en letargo. Ahora que el enemigo había llegado, las tropas estaban siendo despertadas y organizadas. Propellant se movió a través de las cámaras de descanso y áreas de entrenamiento, designando a todos y cada uno de los individuos un plan de despliegue de acuerdo con el cronograma acordado. En parejas, las hormigas mágicas de la colonia salieron del nido, se encontraron con equipos de exploradores, soldados y curanderos, antes de pasar al frente. Wills estaba en una buena posición para verlo suceder. Fuera del nido principal, una avalancha de hormigas se derramó por las calles principales, atravesó las puertas abiertas y entró en el calabozo en una marea de soldados. Decenas de miles de ellos, fila tras fila, pasaron junto a ella, formaron en sus equipos asignados y se fueron. Viajarían tan rápido como pudieran para llegar a sus posiciones asignadas en el plan. Los rastros de feromonas ya se habían colocado, listos para llevarlos a su lugar. La vista de su familia marchando a la guerra le dio a la ágil exploradora sentimientos encontrados. No había miedo en ellos, ni arrepentimiento ni vacilación. Muchos de ellos tenían solo semanas de edad, ni siquiera recordaban un momento en que el gran nido en el segundo estrato no existiera. Ahora fueron a defenderlo con sus vidas contra un enemigo desconocido. Se limpió las antenas en la articulación del codo de las piernas. Un gesto relajante. Lo que vendría vendría. No había nada que pudieran hacer más de lo que ya habían hecho. Los preparativos se habían llevado a cabo a un ritmo frenético, las hormigas trabajando en la tierra. Todo lo que quedaba era medir su fuerza contra lo que Pangera les lanzaría. La colonia triunfaría, como siempre lo hacían, de eso estaba segura. Con el mayor para guiarlos, ¿cómo podrían fallar? Capítulo 616. Una charla con Titus. Titus odiaba disfrazarse. Pero los Golgari Highblades eran notorios seguidores del protocolo y la tradición, por lo que sus manos estaban atadas. Sin embargo, estaría condenado si se pusiera su uniforme de gala, absolutamente ninguna posibilidad. La pila de rocas saltadas tendría que estar satisfecha con él dándole a su armadura un pulido sólido. Así fue como en las últimas horas del montaje del puente de relevo, Titus se quitó su elaborada armadura rúnica de legión, se sentó frente a la tienda de mando y se ocupó de las hebillas, las placas y la piedra mientras dirigía a su legión. Sus manos trabajaron en las correas de cuero, pulieron las hebillas y limpiaron la piedra casi automáticamente, sin tener que mirar realmente lo que estaba haciendo, sino que sus ojos recorrieron el campamento. No había un solo legionario con 5 años de experiencia que no pudiera limpiar su armadura mientras dormía, y Titus tenía mucho más que eso. Cuando terminó el trabajo, se volvió a poner el traje, casi sintiendo una sensación de alivio cuando la placa final se colocó en su lugar, sellándolo. ¿Se siente más cómodo, comandante?, preguntó Alberton desde su asiento cercano. Titus se encogió de hombros, sintiendo el pesado traje encajar en su cuerpo. No se siente bien estar en el campo sin estar blindado, dijo Titus. Realizó unas cuantas comprobaciones rápidas con las manos, tirando de un plato por aquí, empujando con las palmas por allá, probando las uniones y las correas. El maestro del saber frunció el ceño. Ten cuidado con el maná, comenzó. Lo sé, lo interrumpió Titus y continuó con sus meticulosas comprobaciones. Alberton se quedó en silencio por un momento antes de continuar en silencio. A veces me preocupo, viejo amigo. Solo ten cuidado. Titus no levantó la vista de su inspección y después de un largo momento, Alberton suspiró y se levantó de su asiento, revisando cada correa y sello en la parte posterior del traje. Comandante impecable como siempre, dijo, golpeándolo en la hombrera con una mano arrugada. ¿Vas a vestirte? El Loremaster resopló. ¿Para qué? Mis habilidades están en la investigación y los documentos, no en las espadas y la hechicería. Titus se volvió y miró a su amigo a los ojos. Póntelo, ordenó, algo no está bien en esta misión y no quiero perder a nadie. De hecho, pasa la orden, quiero que todo el personal esté listo para la batalla en todo momento. Sin excepciones. Sin detenerse a escuchar las balbuceantes protestas del maestro del saber, Titus se dio la vuelta y se dirigió hacia la tienda de comunicaciones. Mientras caminaba logró aflojar la mandíbula y reprimir su ira. No fue culpa de Alberton. El maná estaba aumentando y la armadura lo absorbió, vertiéndolo en su cuerpo infundido. Hizo una nota mental para que los médicos hicieran controles regulares a todos los miembros de la legión, incluido él mismo. El efecto del maná en el cuerpo humano tenía muchas implicaciones.
La enfermedad de maná era solo la más común de estas. Una vez que se adaptó a un cierto nivel de maná, la retirada se convirtió en la siguiente preocupación, consumiéndose como lo haría un monstruo. Lo que preocupaba al viejo legionario era algo de lo que solo las personas de alto nivel debían tener cuidado: la adicción. Titus pasó a través de la abertura de la tienda de lona rígida para encontrar a Braxis, que se ocupaba de un núcleo mientras lo bajaban a la matriz. Cuidado, cuidado. Esa cosa se rompe y son 6 meses de paga para un piojo como tú. Esto sería mucho más fácil si dejaras de gritarme. Cállate y trabaja. El joven, Don Elan, puso los ojos en blanco mientras colocaba el precioso núcleo en su alojamiento. En el momento en que encajó en su lugar, todo el conjunto cobró vida, acompañado de un silbido interno de maná cuando el núcleo comenzó a drenarlo. ¿Está listo? Titus retumbó desde la entrada. Ah, comandante. Justo a tiempo, está listo para rodar. Dele un segundo para cargar y atacaré el puente. No debería tomar mucho tiempo. Titus asintió y caminó alrededor de la tienda para pararse frente al dispositivo. Esta estaba lejos de ser la primera vez que usaba un Bridge Relay. Mientras esperaba a que el mago terminara su trabajo, con el joven legionario observando atentamente por encima de su hombro, Titus pensó en la campaña actual. Cuanto más pensaba, más se encendía su temperamento hasta que se obligó a reprimirlo de nuevo. ¿Escondiendo información? ¿De la Legión? No se podía mentir a la Legión Emavisi, algo que el Imperio de la Piedra parecía haber olvidado. Terminé, comandante. La voz de Braxis sonaba distante y los ojos parecían estar abiertos, pero no vieron nada. Titus sabía que estaba buscando a través de la matriz con su mente, buscando la conexión con el campamento Golgari. ¿Estás hablando ahora? Dicho esto, Braxis volvió sus ojos en blanco hacia su comandante y Titus sintió que su mente se acercaba a la suya. Relajando su voluntad, se dejó llevar fuera de su propio cuerpo. Hubo una sensación de ser arrastrado, y una ráfaga de distancia, luego se paró frente al High de Balta, rodeado por remolinos de oscuridad y niebla. Con ojos fríos, el Golgari desenvainó su espada, la puso sobre sus palmas y se inclinó sobre ella. Ante la piedra viva te saludo, tipo de la Legión. Titus devolvió el gesto con un saludo legionario, estrellando su puño derecho contra la placa de su pecho, justo sobre su corazón. La Legión Abisal envía sus saludos, High Blade, dijo Titus. Abordando el más mínimo decoro, los dos hombres se sentaron sobre sus talones y se pesaron el uno al otro. Titus estaba familiarizado con los Golgari, eran un pueblo marcial, numeroso dentro de la Legión, sabía exactamente lo que estaba viendo. Como si sintiera el matiz de desprecio de la expresión de su opuesto, High Blade Balta se burló mientras se dirigía a su aliado. ¿Ha venido a llamar tan pronto, comandante? ¿La Legión ya ha tenido dificultades? ¿Los insectos son demasiado difíciles y debe solicitar mi ayuda? Titus no respondió de inmediato, solo miró fijamente al Golgari. Para su crédito, Balta parecía imperturbable, su comportamiento condescendiente y superior. La Legión Emavisi no aprecia cuando se retiene información. Eso consiguió una ceja levantada. ¿Acusas al Imperio de Piedra de ocultarte el conocimiento? Esta es una afirmación audaz que haces, comandante. Por tu honor, confío en que tienes pruebas. Su voz se agudizó al final. La palabra honor de la boca de esta serpiente cuajó el estómago de Titus, pero mantuvo su rostro tranquilo, incluso mientras permitía que un poco de calor entrara en sus ojos. Si decido que su imperio nos ha engañado, entonces le pediré al cónsul que envíe una expedición punitiva de inmediato, dijo Titus con tranquilidad. Quizás después de que incendiemos algunas ciudades, su gente recordará cómo tratar a sus habitantes. Aliados. ¿Te atreverías? No sería mi primera vez. Los dos líderes se miraron, las manos temblando mientras ansiaban agarrar armas que realmente no existían aquí en este espacio mental. Después de un momento largo y tenso, Titus se cruzó de brazos y se sentó sobre los talones. Sin embargo, no creo que haya sido el Imperio el que nos proporcionó información falsa. No se molestó en aclarar su acusación. Si hablaba en voz alta de sus sospechas sobre High Blade, Balta estaría obligado por el honor a defenderse. Mejor dejar esas palabras en el aire, sin pronunciarlas. Parece que tu legión ha olvidado su lugar. Se te pidió que te unieras a esta expedición para ayudar al Imperio a aplastar esta infestación. En cambio, llegas aquí con amenazas y acusaciones. Nos encontramos con una abominación.
La reacción fue inmediata. La ira brilló en los ojos de High-Blade, solo para enfriarse rápidamente a una ira latente. ¿Dónde? No nos dijiste que había una abominación. Que uno esté aquí cambia significativamente la naturaleza del conflicto. ¿Dónde? Balta se enfureció. Tito no respondió. Simplemente se puso de pie y miró fijamente a su opuesto. Después de un momento, el Golgari se calmó. Esa criatura ha insultado a mi familia, lastimó a mis parientes y avergonzó a mi casa. Destruiré esa inmundicia con mis propias manos, lentamente. ¿Dónde la encontraste? Él demandó. Titus suspiró internamente. Pequeñas enemistades y rencores. Siempre fue así con los Golgari. Eran tan tercos y testarudos como su propia piel. Necesito dejarte algo en claro al comienzo de esta cooperación, dijo Titus lentamente, tienes un interés personal en esta expedición, lo entiendo ahora, pero quiero dejar algo muy claro. Se inclinó hacia adelante. No me importa. Una pausa. La Legión ha venido aquí, a petición tuya, para exterminar este nido antes de que se salga de control. Con o sin tu ayuda, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Si te interpones en mi camino, te cortaré. Abajo yo mismo. Titus habló llanamente, sin emoción, como si estuviera discutiendo sobre el clima. No era una opinión, era simplemente un hecho. Ahora dime todo lo que deberías haberme dicho antes, o iré yo mismo a cazar tu preciada presa, la mataré con piedad y dignidad, y luego la enterraré con honor. Está justo afuera de mi campamento, después de todo. Los ojos de High-Blade brillaron con malicia. Multa. Capítulo 617 La rabia. Cuando el bramido de pura rabia sacudió la piedra que rodeaba el campamento de la Legión, Aurillea fue una de las pocas que no empezó a mirar a su alrededor como un loco, tratando de entender qué había sucedido. Había trabajado con el comandante durante mucho tiempo y no era la primera vez que lo escuchaba enfadarse. Estaba sorprendida, sin duda, de que el rugido había sacudido a todos, tal era el volumen y la profundidad de la ira contenida en él. Simplemente no estaba confundida, sabía lo que había sucedido. ¿Qué fue eso? Aurillea se giró para ver a la hija de Titus, la joven Morrelia, acercarse a ella. Los ojos de la berserker estaban muy abiertos, como si no se creyera lo que estaba escuchando. Aurillea enarcó una ceja. ¿Nunca habías escuchado a tu padre enojarse antes? Ella sacudió su cabeza. No, nunca. Al principio, la tribuna se sorprendió por esto, pero luego, teniendo en cuenta a sus padres, lo más probable era que fuera la madre la que había mostrado más temperamento. Solo en el campo Titus experimentó este tipo de erupciones. Entonces apareció el hombre mismo, saliendo furioso de la tienda de comunicaciones, la rabia saliendo de él en oleadas. Tan poderosa era su aura que incluso los legionarios experimentados se vieron obligados a retroceder. Morrelia observó, con los ojos muy abiertos, cómo su padre, por lo general imperturbable, irrumpía en el campamento, con el rostro convertido en una máscara de furia negra. Cuando llegó a la pared de piedra del túnel, echó un puño hacia atrás y lo estrelló contra la roca tan rápido que ella no pudo ver su mano moverse. Auge. La piedra explotó, enviando astillas por todo el campamento y dejando al enfurecido comandante con el brazo enterrado hasta el hombro. Con una fuerza inhumana, lo arrancó de un tirón y lo sacudió, claramente irritado por el polvo que ahora cubría la armadura que solo unos momentos antes estaba prístina. Aurillea decidió aprovechar el momento mientras Titus se distraía para acercarse. Con una expresión cuidadosamente neutra, marchó frente al comandante y ofreció un saludo tajante. Comandante Titus, tribuno Aurillea informando. Basta, gruñó. Mantuvo su forma perfecta en el patio de armas, los pies planos, los hombros hacia abajo, el ángulo exacto en el brazo que saludaba. No sé a qué te refieres, comandante. Cada vez que pierdo los estribos, te acercas lo más formal posible en un intento equivocado de inyectar algo de calma. Es irritante. Pero efectivo. Es por eso que es irritante. Titus cerró los ojos y respiró hondo y lentamente. Enfocó su mente y se concentró en alejar su ira, obligándola a salir de sus músculos tensos y su corazón palpitante, fuera de su sangre acelerada y dentro de sus pulmones. Desde sus pulmones, imaginó forzando la emoción en el aire contenido en ellos, que luego exhaló. Solo tomó un momento, pero estaba notablemente más tranquilo.
La presión casi física que había ejercido se había aliviado, si no del todo, al menos lo suficiente como para sentirse más cómodo de pie cerca de él. Aunque trató de ocultarlo, Aurillía dejó escapar un suspiro de alivio cuando las olas de ira dejaron de golpear su conciencia. Lo que sea que lo había provocado esta vez, debe haber sido malo. Supongo que acabas de terminar de comunicarte con nuestros valiosos aliados, preguntó mientras Morelia se acercaba tentativamente. Ante la mención de los Golgari, el rostro de Titus se torció una vez más, pero solo por un instante antes de que pudiera suavizarlo de nuevo a su estado normal de piedra lisa. Yo tengo. Hizo una pausa por un momento, asegurándose de que se había dominado antes de continuar. Cuando solicitaron a la Legión que los ayudara en este esfuerzo, parecería que la casa que se comunicó con nosotros ocultó cierta información. Morelia se acercó y se paró junto al tribuno, con una expresión de preocupación en su rostro. Ella tentativamente trató de hablar. Padre, ¿qué tan malo es? Preguntó Aurilia. Malo, gruñó Titus. No solo no nos dijeron que hay una abominación en esta colonia de insectos, aparentemente otros dos podrían estar presentes, ya que de alguna manera unieron fuerzas dentro del territorio Golgari. Toda una coincidencia. Ciertamente, escupió. Si eso fuera todo, ya sería bastante malo. Habría traído una segunda legión para este exterminio, solo para estar seguro. ¿Hay más? Aurillía sonaba horrorizada. Ocultar información a la legión simplemente no estaba hecho. ¿Qué clase de idiota colosal había decidido que era una buena idea esta vez? La abominación de las hormigas ha modificado el núcleo de al menos una reina y ha convertido a toda la maldita colonia en sabiduría. Hubo un momento de silencio mientras el tribuno absorbía eso. ¿Qué? Ella bramó. Eso es lo que dije, asintió Titus. Morelia hizo una mueca ante el estallido de Aurillía, pero se armó de valor y trató de meterse de nuevo en la conversación. Comandante. Aparentemente, la especie se llama Formica sapiens. Se detectaron numerosos especímenes de nivel 3, algunos de nivel 4, y eso fue hace semanas. Podemos esperar muchos más 4 y posiblemente algunos 5 mezclados. Además de eso, hay hormigas mágicas capaces, así como algunos con sus propias mascotas y curanderos en la mezcla. El tribuno estaba horrorizado. Esto es un desastre. El daño potencial de tal enjambre es monstruoso. Estaba asombrada por la magnitud del desastre. Una colonia de hormigas normal, cuando no se controlaba, era suficiente para derribar reinos, destruir ciudades y consumir decenas de miles de vidas. Una colonia donde cada insecto era inteligente. Tito exhaló lentamente. Sí. Si me hubieran dicho esto antes de tiempo, habría traído 5 legiones. Acorralar a la colonia y asegurarme de que ninguno de los malditos monstruos escape para continuar con la especie va a ser una pesadilla con nuestros números. Incluso enfrentar a las bestias asquerosas va a ser un dolor. Con expresión sombría, Titus comenzó a pensar en lo que tenía que hacer. Muy bien. Aurillía, quiero que reúnas a los oficiales. 10 minutos. Tenemos que volver a dibujar los parámetros de nuestra campaña aquí. Intentaremos conseguir refuerzos, aunque creo que será difícil conseguir los números que quiero. Eso significa que cada soldado tendrá que cargar con más peso. Quiero que se informe a las tropas sobre un cambio en la política dentro de una hora. Las cosas se van a poner difíciles y es necesario advertirles. Sí, comandante. La tribuna ofreció un saludo seco antes de girar sobre sus talones y alejarse rápidamente, dejando a Titus y Morelia solos. El comandante le ofreció a su hija una sonrisa cansada. Me disculpo por perder los estribos. Siempre traté de controlarlo cuando estaba contigo y tu hermano. De repente, Morelia se dirigió a la persona con la que estaba tratando de hablar hace unos momentos y solo pudo asentir. Tito suspiró. Las cosas se van a poner feas aquí. Los monstruos conscientes son una pelea desagradable en el mejor de los casos. Con el tipo de números con los que estamos lidiando aquí. Vamos a perder gente buena. Legionarios muertos, todo gracias a esa basura orgullosa pila. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de su hija. Descansa un poco mientras puedas. Hay muchos asesinatos que hacer pronto. No va a ser fácil, pero es necesario para mantener a la gente a salvo. Diciendo esto, quitó la mano, cuadró los hombros y entró en el campamento. Tenía trabajo que hacer. Morelia se encogió de hombros.
Ah, diablos, dijo ella. Capítulo 618 Fácil Breezi. Abyssal Legion Armor es conocida por muchos nombres: Runic Armor, Legion Plate, Abyssal Armor. Por lo que puedo determinar, no existe una nomenclatura oficial. Al menos, si lo hizo en el pasado, desde entonces se ha perdido. En cambio, los términos utilizados tienden a variar de una región a otra, o de legión a legión. Para los propósitos de este texto, usaré el término armadura abisal, ya que es el más comúnmente usado en mi propio despliegue. Los registros de Legión de The Rending son sorprendentemente sólidos en algunas áreas. Afortunadamente, la creación de la armadura es uno de esos campos de estudio. Aunque otros sin duda refutarían tal afirmación, la Legión fue la primera organización habitante de la superficie en penetrar profundamente en el calabozo. Desesperados por sobrevivir, los primeros líderes se acercarían a cualquier rama que pensaran que los sacaría de las corrientes crecientes. Se descubrió y utilizó mucho que ahora está prohibido. Lo que finalmente aprendieron fue que, para sobrevivir, no bastaba con defender la superficie. Los medios y materiales necesarios para destruir a los monstruos no se encontraban allí, sino en lo más profundo de la mazmorra. Fue la confluencia de varios descubrimientos lo que condujo al desarrollo de los primeros trajes. Lapis Vitae. La piedra viva. Más duro que el acero, muy sensible al maná y capaz de crecer hasta la forma deseada, el material era perfecto para crear armas y armaduras que respondieran bien al encantamiento. A diferencia de otros, la Legión nunca ha dado prioridad al uso de la piedra como arma, sino que ha apreciado mucho sus propiedades defensivas y la ha incluido en nuestra armadura. El uso puede variar, dependiendo de dónde se forjó la armadura, pero normalmente se usa lapis vitae para formar la placa del pecho, los protectores de los muslos y el gorjal. Las losas de piedra viva se cultivan en la forma deseada y se fusionan con el metal usando medios que no explicaré aquí. El segundo gran descubrimiento fue lo que se conoció como Abyssal Iron. Difícil de minar, imposible de trabajar, el material era tan apreciado por la primera legión que fundaron su fortaleza central en la cima del único nodo conocido. No todos los trajes de Abyssal Armor están hechos de este metal, es demasiado raro para eso, pero los mejores sí lo son. A pesar de ser notoriamente difícil trabajar con él, el hierro poseía varias propiedades que la legión valora. En primer lugar, es indescriptiblemente duro. En segundo lugar, conduce el maná en un grado absurdo, mientras que también es resistente al daño mágico, una contradicción que no puedo comenzar a explicar. En tercer lugar, se descubrió que el hierro podía mantener cautiva la esencia o el alma de un monstruo. Atrapada dentro, la criatura prestaría una parte de su propia fuerza y voluntad al metal, convirtiendo al monstruo en... El tercer descubrimiento fue el bautismo a través del cual cada legionario renace, sus cuerpos adaptados para aceptar el flujo de maná en un grado superior al de otros mortales. Por sí solo, esto no era relevante, pero cuando tanto el bautismo como la armadura abisal se volvieron comunes dentro de la legión, se desarrolló un método en el que uno se conectaría con el otro. Un circuito de retroalimentación, donde la armadura alimentaría maná al cuerpo, a través de los canales forjados por la absorción de maná líquido, donde fortalecía al legionario, y luego regresaba a la armadura, potenciando sus encantamientos. De esta forma, la legión solidificó su ya considerable fuerza y allanó el camino para los modelos modernos de armadura abisal. Aunque mucho ha cambiado a lo largo de los siglos, los tipos de encantamientos utilizados, la forma preferida y el diseño de la armadura, la matriz del núcleo del monstruo, los tres componentes básicos siguen siendo los mismos. Placa de piedra viva. Marco de hierro abisal. Un legionario con maná en las venas. Extracto de Orígenes de la Legión. Una reflexión de Alberton. Maestro del saber de Liria. Maldita sea, Vibrant. No es mi culpa si Krinis no quiere ir a jugar contigo. Ese es. La única razón por la que no vendrá es porque está preocupada por ti. Si no fueras el tipo de hormiga que desaparece en los pozos, o es capturada, o desaparece en el aire y necesita a otros para salvarte. Tú no. Está bien. Bien. Krinis, ve a jugar con este imbécil por un rato, ¿quieres? Yay. Maestro, no estoy seguro. ¿Este no es realmente un buen momento? Krinis, estoy tan harta de sus lloriqueos que te ordenaré si es necesario. Te prometo que no lucharé contra los invasores y me retiraré si me encuentran, ¿de acuerdo? Solo ve a divertirte. Bien. Pero ten cuidado. No estaré lejos. Bien.
El vacío de oscuridad infinita y sufrimiento se desprende de mi caparazón y se aferra de Vibrant, que continúa bailando como un insecto niño gigantesco y horrible. Con su nuevo pasajero a bordo, la enérgica hormiga se adentra en el calabozo con los tentáculos de Krinis revoloteando en el viento. Por fin. Un poco de paz y tranquilidad. No sé cómo se las arregla para meter tantas palabras en tan poco tiempo. Y nunca parece agotarse. De hecho, creo que ha mutado su glándula de feromonas para aumentar su suministro, así no tiene que preocuparse por quedarse sin nada. De lo contrario, no habría forma de que ella pudiera continuar tanto como lo hace. Ahora que la plaga ya no contamina el aire y sofoca mis antenas con su olor irritante, finalmente puedo concentrarme. Le doy una patada a mis subcerebros inactivos y casi a regañadientes vuelven al trabajo, haciendo girar juntos la construcción mágica de gas, la forma avanzada de la construcción básica de aire. Formo dos a la vez y hago que cada uno de mis subcerebros más pequeños los mantenga como el subcerebro central y mi mente principal se pone a trabajar operándolos y entretejiendo los hechizos que necesito juntos. Es una pena que Vibrant no se callara el tiempo suficiente para que probara este pequeño truco con ella. Ah, bueno, a Timmy le encanta. ¿Estás listo, grandote? El simio gigante con cara de murciélago sacude los hombros mientras me da un pulgar hacia arriba con uno de sus puños del tamaño de un motor, una amplia sonrisa divide su rostro. Los dos hechizos no son realmente tan difíciles de tejer, quiero decir, no en comparación con algunos otros. Después de todo, crear una cuchilla de viento tan afilada que puede cortar piedra requiere un poco de trabajo. El primer hechizo se ancla a Timmy, un truco que me tomó bastante tiempo dominar. Invidia me ayudó mucho, y se sienta justo frente a él. Básicamente, divide el aire delante de él y hace que pase por sus costados. El segundo es parecido. Se ancla detrás de Timmy y se apodera del aire que pasa a su alrededor, y luego lo acelera. El efecto neto es que va súper rápido. Muy bien, entonces, ¿estás listo para irte? Invidia, quédate cerca de él. Estoy Sinat Cake de SSS. Estás a punto de serlo. Vamos. Y se va. Al alejarse, deja solo un contorno borroso de sí mismo, un pequeño orbe con alas colgando de su espalda. Eso lo mantendrá ocupado por un tiempo. Más tiempo a solas para trabajar en mi magia. Gas Magic Affinity ha alcanzado el nivel 32. ¡Guau! Bonito. 8 niveles más y estaré listo para fusionarme. Estoy seguro de que nuestros amigos invasores estarán lo suficientemente tranquilos como para esperar hasta que alcance ese hito. Capítulo 618. La prensa. Mantenga la línea. Advant inundó el espacio circundante con sus feromonas. Por la colonia. Las hormigas rugieron de vuelta. Auge. Otra explosión sacudió el túnel, enviando a los miembros de la colonia desparramados por el polvo. Los sanadores corrieron hacia adelante, las antenas se lanzaron sobre los caídos, buscando feromonas que indicaran heridas o angustia. Los médicos tenían que tener cuidado, demasiados soldados ocultaban sus heridas, o al menos se negaban a reconocerlas. Una vez que identificaron a los necesitados, los sacaron de la línea del frente y comenzaron a administrar tratamiento de emergencia. Magos. Devolved el fuego. Advant continuó inundando la zona de combate con instrucciones, tratando de poner algo de orden en el caos. Otro bombardeo de ácido. ¿Dónde está mi artillería? Un equipo de hormigas avanzó, levantando colectivamente sus distritos comerciales y desatando una inundación de ácido a los enemigos en la distancia. Con el polvo, los hechizos, el humo y la neblina acre del ácido llenando el túnel, era casi imposible ver lo que estaba sucediendo en la distancia. Advant se esforzó por ver, frustrada por su incapacidad para determinar los movimientos del enemigo. Están avanzando. Llamó a su observador. Retroceder. Ella rugió, cedan terreno, paso constante. Sanadores en la retaguardia. Las hormigas se organizan instantáneamente, pequeñas ráfagas de feromonas vuelan entre ellas mientras se comunican rápidamente. Cada miembro estaba constantemente al tanto de dónde estaban sus vecinos. Ojos compuestos, antenas disparando con los mensajes de olor, los miembros de la colonia estaban en constante comunicación entre ellos. Los curanderos se apresuraron a retirar a los heridos hasta que soldados más grandes se movieron para unirse a ellos. Sus familiares heridos se aferraron a su espalda con mandíbulas y garras e hicieron una retirada organizada. Listo el derrumbe. Advant ordenó y los magos reunidos se pusieron a trabajar rápidamente.
El maná fluyó y se movió en el aire. Grandes torrentes del material, perforando el techo, ablandando la roca en algunos lugares, partiéndola en pedazos en otros. Los magos fueron guiados por su habilidad de excavación, ayudándolos a determinar cómo realizar mejor su trabajo. Advant los observó atentamente, esperando. Fue sutil al principio, un mago, luego otro se retorció como si lo pincharan, su control sobre el maná se les escapó de las manos. Están empujando hacia atrás. Uno de ellos anunció. He perdido el control de la piedra. No lo fuerces. Retírate con los demás. Rápido. Los magos interrumpieron su trabajo mientras el techo del túnel seguía gimiendo y moviéndose sobre sus cabezas. El poderoso soldado fue el último en retirarse, atento a cualquier persecución, pero no llegó ninguna. La gente de piedra había estado avanzando durante un día, frustrando los intentos de la colonia de detenerlos. De alguna manera, incluso pudieron dominar a los magos hormigas y evitar que colapsaran los túneles cuando lo intentaron. Con su dominio superior de la magia de la tierra, incluso era posible que pudieran dejar caer los techos de los túneles justo sobre las cabezas de la colonia, pero no querían unas cuantas hormigas aplastadas, querían seguir avanzando. Hacia el nido. El grupo de combate de avanzada retrocedió 2 kilómetros hasta que llegaron al siguiente punto de defensa, una unión de 3 túneles importantes para formar un paso arterial principal. Los talladores habían estado trabajando duro aquí, túneles de emboscada, paredes gruesas encantadas contra daños, un estrechamiento significativo del pasaje. Harían una gran resistencia aquí. Cansada y necesitada de curación, Advant condujo a su grupo a las defensas, ordenando a sus miembros que descansaran y comieran. Hay muchas más peleas por hacer, les advirtió, cualquiera que salte el letargo será enviado directamente al nido. Tal vez puedas explicarle a mamá por qué pensabas que sabías mejor que hacer lo que la colonia te pedía. Las hormigas retrocedieron visiblemente ante esa amenaza. Obtener una reprimenda de la reina era algo que pocas hormigas experimentaban, pero todas temían. Solo los mayores habían demostrado alguna capacidad para resistir la presión, solo otro aspecto legendario de su existencia. Esa es una forma efectiva de amenazar a las tropas, comentó otro olor, tal vez tenga que probar eso con los magos. Advant se giró para ver a Propelente acercarse. La maga parecía exhausta, sus antenas caídas en contra de su voluntad, sus piernas apenas sostenían su abdomen del suelo. Creo que necesito usarlo contigo, observó Advant, parece que tú también necesitas un poco de letargo. El mago agitó una antena con cansancio. Lo haría si pudiera. Supongo que sabes lo que ha estado pasando. ¿Los túneles no colapsan? La hormiga más pequeña asintió. No es como si fuera el centro de nuestra estrategia, pero ha expuesto una debilidad. Son más fuertes que nosotros cuando luchamos contra ellos directamente sin aprovechar nuestra ventaja en número. Esto se aplica tanto a los soldados como a los magos. No es como si no lo supiéramos ya, señaló Advant. Cierto, pero no creo que estuviéramos preparados para lo grande que sería la brecha. Ni siquiera creo que colapsar los túneles los retrasaría tanto, solo unas horas, pero se niegan a darnos tanto. Nosotros ni siquiera son capaces de hacer un túnel detrás de ellos. Pueden sentirnos mientras nos movemos a través de la piedra. Advant sabía mucho de esto. Una vez que los Golgari comenzaron a avanzar, fueron implacables. La colonia no tenía ningún deseo de desperdiciar vidas luchando a muerte por tramos de túnel tan lejos de sus nidos, por lo que su estrategia dilatoria se había puesto en juego. Frenar el avance, desgastarlos, nunca dejarlos descansar. Era demasiado pronto para decir que no estaba teniendo ningún efecto, pero Advant no estaba tan segura como antes. ¿Has tenido noticias de los otros frentes? Ella preguntó. Propelente asintió. Alcancé a Buque en mi camino hacia aquí. Es lo mismo en todos los ángulos que están empujando hacia adelante. De vez en cuando envían grupos extendidos para tantear los pasajes laterales, pero nunca lo suficientemente lejos como para que podamos cortarlos. Están cazando el nido, no les importa nada más. Saben que nunca nos retiraremos de la prole, adivinó Advant, creen que resistiremos y lucharemos cuando se acerquen lo suficiente. Por eso creo que invitaron a la segunda fuerza, compartió el mago, una pinza, para que sea más difícil para nosotros simplemente retirarnos de los Golgari con los jóvenes. El conflicto apenas había comenzado, un día de lucha casi sin bajas, pero Advant ya se sentía presionado. Mantén la calma, aconsejó Propellant, y sabes que es serio si soy yo quien dice eso.
Tenemos un largo camino y mucha batalla por delante. Las cosas pueden cambiar más rápido de lo que piensas. Prepárate. Buen consejo, concedió el soldado, entreguemos un poco de letargo mientras podamos, hermana. La batalla aquí será feroz. Capítulo 620 en la oscuridad, pero no solo. Pasó mucho tiempo antes de que realmente empezáramos a luchar como lo hacen los inteligentes. El regalo que nos otorgó el mayor parecía natural, una vez que lo tuvimos. Nuestras viejas formas se desvanecieron y fueron reemplazadas por las nuevas de una manera tan fluida que nunca consideramos lo que realmente significaba esa transición durante un tiempo vergonzosamente largo. Aunque la colonia aprendió a un ritmo tremendamente rápido y se desarrolló en muchas direcciones diferentes a la vez, en la batalla, con demasiada frecuencia recurrimos al comportamiento de los monstruos sin pensar. Para el monstruo, pelear es por territorio, comida o preservación. Utilizando todas las herramientas a su disposición, los monstruos luchan de forma brutal para satisfacer sus necesidades. Pensamos que éramos brutales. Aplastamos a nuestra presa con una violencia horrible, sin darles nunca la oportunidad de contraatacar. ¿Qué éramos, sino depredadores del ápice? El Sapient nos mostró diferentes formas y razones para luchar. Por odio, por venganza, por poder, como castigo y como recompensa. En verdad, hay 1000 razones por las que pelean, 1000 veces 1000, casi todas sin importancia o sin sentido a los ojos de la colonia. Pero la forma en que lucharon, incluso unos contra otros, salvaje, despiadado, despiadado. Irían más lejos que cualquier monstruo en la búsqueda de la destrucción de sus enemigos, los perseguirían hasta el fin del mundo y se reirían todo el camino. La colonia tuvo que aprender a tratarlos de la misma manera, si queríamos sobrevivir. Los registros muestran el descontento que estas acciones causaron entre nuestra familia, no era natural participar en un desperdicio de recursos tan derrochador. Para empujar a un enemigo ya derrotado a la tierra, en caso de que algún día se levante de nuevo. La colonia no temía a los vencidos como lo hacían los sapientes. Lo que le había caído a la colonia una vez, solo caería más fuerte la segunda vez. Lo que descubrimos con el tiempo es que nuestras acciones fueron interpretadas como misericordia y debilidad, una señal de que éramos presas, no depredadores. Lo que aprendimos fue cómo finalmente enseñar a los tontos quiénes éramos realmente. Extracto de la historia de la guerra en la colonia por Historiant. Granin suspiró. Él estaba cansado. Podía sentirlo en sus huesos. Debajo del granito que lo cubría, debajo de la carne y justo en el centro de él, estaba cansado. No eran los 2 días que había estado despierto lo que lo estaba agotando, aunque no ayudó. Podía empujar durante una semana si lo necesitaba, y empezaba a parecer que lo haría. Las posturas y disputas perpetuas dentro del Shaper Circle no eran el problema principal, aunque ciertamente lo molestaban. No tenía ni idea de cómo una raza con tanta afinidad con los bloques de construcción comunes del mundo se convirtió en tan impostores, pero era la realidad. Ni siquiera la supresión constante de los guerreros lo había agotado hasta este punto. Estaba tan acostumbrado que casi no se dio cuenta de que los moldeadores eran los últimos en ser alimentados, los últimos en beber agua, los primeros en despertar y los últimos en dormir. Eran los nobles. Granin había decidido que odiaba a los nobles. Esas altas damas y señores, los Blades de esta casa o aquella, su verdadera piel inevitablemente formada de minerales tan raros que brillaban en la oscuridad del segundo estrato, arrastrando a todos los demás por el barro, era simplemente innecesario. Él mismo tenía pocas dudas de que la única razón por la que estaba aquí era para dejar su cuerpo en una zanja de camino a casa para borrar cualquier vergüenza que la casa de Balta hubiera decidido que Antoni les había infligido. Sabía que no era probable, pero se viviría para ver el día en que Antoni partiera por la mitad a algunos de estos idiotas pomposos, sería capaz de morir como un Golgari feliz. Lazarus. ¿Estás despierto? Una voz cruel llamó. ¿Por qué no habría de estarlo? No me han dado permiso para dormir, gruñó el viejo modelador, cuidando de bajar la voz. Por aquí, llamó. La figura tropezó en la oscuridad y maldijo mientras se acercaba. Aparentemente, los moldeadores no justificaron el gasto de luces en esta expedición. Este tipo de supresión era un poco inusual, pero no inaudito. Aunque probablemente terminaría como siempre. ¿Tú, Lazarus? Preguntó la voz. Ese soy yo. Te quieren en el frente inmediatamente. El desdén apenas disimulado en su voz le dijo a Granin todo lo que necesitaba saber sobre este mensajero. Guerrero, snob, muy habilidoso y estúpido.
Al igual que todos los demás en esta maldita misión. Está bien, entonces, se puso de pie, no me gustaría hacerlos esperar. A medida que avanzaban por el campamento, se hizo cada vez más brillante a medida que dejaban atrás el círculo de moldeadores, entraban los guerreros y luego los nobles. Aquí descansó el orgullo de la casa Balta, los guardianes del escudo, los santos de la espada, los danzantes de la espada, los veteranos de las oleadas, los conflictos internos de las casas y no pocos de la última guerra del bosque. Para su sorpresa, Granín no fue detenido aquí, sino que fue dirigido a través del centro del campamento hacia el frente. Lo escuchó antes de verlo, gritó órdenes, el anillo de habilidades y explosiones de magia. Casi suspiró. Él había estado aquí no hace mucho tiempo, enfrentando su voluntad contra las hormigas mientras trataban de empujar y sostenerse contra los Golgario, fallando eso, causando caídas de rocas para retrasarlos. Casi se rió de eso. Los monstruos no tenían necesidad de preocuparse por enojar a la iglesia del camino al desfigurar el orden sagrado de la mazmorra. No es como si los Golgari no se permitieran un pequeño colapso de vez en cuando. Todo estaba bien mientras no hubiera pruebas. A medida que avanzaban, pasaron junto a varios magos, cada uno con los ojos cerrados y los sentidos extendidos, observando la piedra con la mente. Era un trabajo agotador que requería una concentración constante, algo que ningún guerrero apreciaría. Sacudió la cabeza para tratar de despejar sus pensamientos perezosos. Maldición, necesitaba dormir un poco. Al final de la fila, un Golgari alto y decorado observaba la acción con ojo crítico. Hacia él fue conducido Granín. Cuanto más se acercaban, más podía entender la batalla que estaba teniendo lugar. Las bengalas de maná iluminaron el área, penetrando la espantosa oscuridad, iluminando los dos frentes. Filas disciplinadas de Golgari estaban intercambiando fuego con una defensa amurallada a 100 metros de distancia que positivamente estaba erizada de hormigas. Desde el otro lado desataron una avalancha de ácido y hechizos. Debe haber miles de ellos por allí. ¿Qué diablos ha hecho Antoni allí? Dolor justo en el trasero, una voz rompió su concentración. El viejo Shaper se sobresaltó cuando se dio cuenta de que era la figura autoritaria que le hablaba. El guerrero lo miró con ojo crítico antes de volver a la escena que se desarrollaba ante él. ¿Quién hubiera pensado que estos malditos insectos estarían construyendo fuertes? Granín se movió un poco sobre sus pies. Él lo sabía, eso seguro. La siguiente frase lo tomó por sorpresa. ¿Listo para unirte a la carga? Crudo. Fin del capítulo 620.